Muy buenos días, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Jóvenes, y recuerden que ahorita, actualmente, por esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos, el aparato más afectado por este virus, del coronavirus, es son los pulmones, ¿no? Ya debido al cuadro neumónico que se produce. ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, como ustedes saben, es un aparato que va a estar integrado por vías de conducción y por los pulmones. Entonces, esos son las dos partes del aparato respiratorio. ¿Qué cosa es el aparato respiratorio? ¿Qué cosa será? Es un conjunto de órganos encargados de la oxigenación de la sangre. Ojo, nosotros respiramos ¿para qué? Para que ese oxígeno vaya directamente a nuestras células. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre. Entonces hay varios aparatos que están inmersos en este tema. Pero vamos a hablar exclusivamente del aparato respiratorio, o sea, de llevar de transportar, ¿no? Los gases de la respiración por esos conductos que se van a encargar de la oxigenación y también de la eliminación del CO2. Muy bien, ¿cuáles son esas partes? Miren acá tenemos las fosas nasales. Las fosas nasales, y dentro de las fosas nasales encontramos la cavidad nasal. Luego viene la faringe, que recuerden que este órgano es un órgano mixto porque tiene doble función. Uno, función respiratoria y otra es la función digestiva. O sea, es un órgano mixto. Luego viene la laringe, que viene debajo de la faringe. Tenemos la tráquea, los bronquios, que se dividen, ¿no? Que se bifurifica la tráquea en dos bronquios. Y luego más adentro tenemos los bronquiolos. Y estos toitos están ¿dónde? En los pulmones, ¿sí? Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces, ¿cuál es el concepto de aparato respiratorio? Es el conjunto de órganos encargados de ¿qué? De llevar el oxígeno hacia las células del cuerpo y de regresar el residuo, ¿no? El residuo que es el CO2 hacia el exterior. Muy bien. Aquí tenemos, jóvenes, los dos primeros órganos, como son las fosas nasales, ¿sí? ¿Qué son las fosas nasales? Son aquellas que están tapizadas por pelos, cilios o vibrisas, que cumplen la función de ¿qué? Ojo, aquí tenemos esos pelos que nos van a permitir atrapar partículas extrañas, no permitir que el polvo ingrese, ¿sí? Y ahí también hay unas células epiteliales que van a secretar el moco. Aparte también tenemos un tejido vascularizado más adentro, tenemos una pituitaria amarilla y pituitaria roja. La pituitaria roja es la que va a contener bastantes vasos sanguíneos, que va a permitir el calentamiento del gas que va a ingresar a nuestro cuerpo. Y la pituitaria amarilla va a ser la que va a permitir detectar los olores, ¿ya? Luego de ello tenemos que la faringe. La faringe es un conducto muscular, aproximadamente mide 13 centímetros y comunica las fosas nasales con la laringe y el esófago, ¿ya? La faringe participa en la deglución de los alimentos y su función solo es permitir el paso de los gases de la respiración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, luego viene la laringe. La laringe generalmente está formada ¿por qué? Por cartílagos. La laringe es un órgano que está constituido por 9 cartílagos.
tenemos 3 impares y 2 pares. ¿Cuáles son los impares? Tenemos la epiglotis, hay una epiglotis, hay una tiroides, hay un cricoides. ¿Y cuáles son los pares? Los 2 corniculados, que parecen unos cuernitos, los 2 cuneiformes, que parecen cuñas, y los 2 aritenoides. En total, ¿cuántos son? Son 9 cartílagos que van a completar o que van a formar la laringe, ¿no? El tercer órgano de la respiración. Este órgano se caracteriza porque tiene la epiglotis, ¿no? Un agujero, un orificio que solo va a abrirse cuando va a permitir ¿el paso de quién? El paso del gas, el paso del aire. Recuerden que entra por acá el aire. No solo pasa oxígeno, pasa toda la composición del aire, ¿sí? Entonces se cierra cuando va a pasar los alimentos, se cierra, ¿ya? También tenemos, recuerden que en este órgano, ojo, se encuentra la manzana de Adán en los varoncitos, ¿sí? En este cartílago. Entonces ahí se encuentra la manzana de Adán, de los jovencitos. Y también ahí encontramos, ojo, ahí encontramos las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces nosotros ese órgano que nos permite hablar, que nos permite emitir sonidos, se va a encontrar también en la laringe. Tenemos luego la tráquea, que es un tubo también exclusivamente de cartílagos. Esta tráquea puede tener anillos en forma de C. Miren, esta es la forma de un cartílago de la tráquea, en forma de C. ¿Por qué en forma de C? Porque esta parte de acá que cierra es una capa muscular que va a estar pegada al esófago. Esto está delante del esófago. Entonces, y esto sí es cartílago. A ver si nos agarramos la garganta. Aquí tenemos unos cartílagos. Estos cartílagos están formados por varios anillos de cartílago. Mide aproximadamente 13 centímetros de largo. Puede presentar anillos de 16 a 20 anillos, incompletos, ¿no? Porque ya le hemos dicho que son en forma de C. Se caracteriza porque presenta una membrana, ¿no? Una membrana que va a revestir la parte interna. Y es muy sensible, que se va a dividir ¿en qué? En 2 bronquios. Miren, se va a dividir, este va a ir para el pulmón derecho y este va a ir para el pulmón izquierdo, ¿sí? Y el tamaño también de los bronquios son diferentes, ¿no? Uno es más ancho y corto y otro es más largo, pero delgado. Entonces, este se va al pulmón derecho y este se irá al pulmón izquierdo. Acá tenemos un cartílago llamada carina que se bifurifica en 2 bronquios, ¿no? Y estos se van a ir ramificando hasta bronquiolos y van a terminar en los alveolos, que luego vamos a ver. Aproximadamente la tráquea tiene un diámetro de 2 centímetros. Lo que les quiero mostrar es este epitelio. Miren, este epitelio es de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos. Es el tracto respiratorio, que está formado ¿por qué? O está tapizado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Qué cosa es un epitelio pseudoestratificado? Que aparenta varias capas, ¿sí o no? Pero solo es una capa. Pseudoestratificado, falsas capas. Ciliado porque presenta unos cilios. Y estos cilios, jóvenes y señoritas, estos cilios son muy sensibles, de tal forma que cuando nosotros empezamos a barrer, ¿sí? ¿Qué pasa? El polvo se impregna en estos cilios y nos causa algún tipo de alergia, nos hace estornudar. Y cuando estornudamos, botamos ese polvo, botamos, ¿sí? Son muy sensibles. Entonces, todo esto tenemos ¿dónde? En la tráquea, en los bronquios y en los bronquiolos. Las células ciliadas son
las secretoras de moco, ¿no? Y los movimientos también van a recoger las bacterias y otras partículas que nosotros las vamos a eliminar, las vamos a expulsar. ¿Por qué? Porque nos molesta, ¿sí? Ojo, son muy sensibles que pueden captar inclusive a las bacterias, ¿ya? Por eso es que también nos dicen que ahorita en esos momentos que estamos de pandemia, nos dicen que nos cuidemos, que nos protejamos con barbijos para no poder emitir. Imagínense que nosotros tuviésemos el coronavirus, entonces van a estar acá en estas cilios. Entonces, cuando nosotros tosemos, ¿qué va a pasar? Vamos a eliminar esos virus. Entonces, por eso es que debemos cubrirnos con barbijo. Y también para no contagiarnos, ¿no? Porque otras personas pueden tener el coronavirus, de repente pueden ser asintomáticos y nos pueden contagiar. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, ahora que estamos en este tiempo de emergencia, ¿no? En estos tiempos de pandemia que estamos pasando, mucho cuidado porque nos podemos contagiar. Entonces, cubrirnos siempre con barbijos y lavarnos las manos, también no agarrarnos los ojos, no agarrarnos la nariz, no meternos la mano a la nariz, a los ojos, ni a la boca sin habernos lavado. Utilizar el barbijo y evitar el aislamiento social. Por favor, cuídense. Continuamos con nuestro tema. Luego vienen los pulmones. Recuerde que la tráquea se dividía en dos bronquios, ¿no? Miren, el bronquio derecho es mucho más corto y más ancho, que va a ir al pulmón derecho. Y el bronquio izquierdo es mucho más largo, pero más angosto, que va a ir al pulmón izquierdo. Vamos a ver ahora los pulmones. Los pulmones se caracterizan, vamos a empezar primero por la parte superficial. Ya sabemos que son unos órganos rosados, blanditos, ¿sí? Que tienen dos capas. La capa externa es la pleura, ¿sí? Pleura parietal, y la capa interna es la pleura visceral, ¿sí? Ahora, esas son las capas. Vamos a ver qué cosa contiene adentro, ¿ya? También estos dos pulmones se pueden caracterizar porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿sí? Si nosotros, bueno, los que ya hemos ido al laboratorio, hemos podido contar, ¿no? Los 3 lóbulos del pulmón derecho. Y el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Recuerden que también acá el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque acá hay un espacio, ¿no? Que ocupa el corazón. Es más pequeño, ¿no? Y este bronquio es más delgado. ¿Por qué? Porque ahí debe hacer alguna presión el corazón, ¿sí? Muy bien. Entonces, tiene forma miren, una estructura de una pirámide, ¿no? Un cono, que están en la caja torácica. Ya saben que el derecho es más grande que el izquierdo porque tiene 3 lóbulos y está formado por cisuras. Ojo, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y acá tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Solo lóbulo superior y lóbulo inferior. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Nos hemos quedado en los bronquiolos, ¿sí o no? Los bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y acá tenemos, estos bronquiolos van a terminar ¿en qué? En unas bolsitas, así como un racimo de uvas, que corresponde ¿a quién? A los alveolos, ¿sí? Estas, estas están conectadas, miren así como esta parte de acá, van a venir las arteriolas y van a transformarse en vasos capilares, igual las vénulas en vasos capilares. Entonces, como ahí la circulación es lenta, es ahí donde se va a producir el intercambio. Como la sangre oxigenada viene con oxígeno, abundante oxígeno, ¿sí? Va a dejar el oxígeno y va a tomar el CO2 y va a salir nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a salir, ¿para dónde? Hacia las fosas nasales, hacia el exterior, para eliminar ¿qué cosa? El CO2. Entonces, aquí es donde se produce el intercambio de gases de la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué se produce ahí el intercambio de los gases de la respiración? Porque ahí la circulación es lenta, y como es lenta, va a permitir ¿qué cosa? La hematosis. ¿Qué cosa es la hematosis? El intercambio de gases, ¿ya? El intercambio de gases.
¿Qué más podemos hablar de los pulmones? Ojo, los pulmones se caracterizan ¿por qué? Porque pesan aproximadamente, el derecho pesa aproximadamente 600 gramos, el pulmón izquierdo pesa aproximadamente 500 gramos. ¿Sí? Ojo, el color de los pulmones varía de acuerdo a la edad. Cuando uno nace, su pulmón pues bien rosadito, ¿no? Un color bien bonito. Pero a medida que vamos envejeciendo, nuestros pulmones se van haciendo más oscuros. ¿Por qué? Dirán. Bueno, profesor es fumona. No, puede ser también, ¿sí? Porque fuma mucho, pero también por la misma contaminación. Por la misma contaminación, el hecho de que nosotros estemos en la ciudad también influye en qué lugar estamos. Si estamos en el campo, bueno, serán más rosaditos, ¿no? Mientras que si nosotros vivimos en la ciudad, van a ser mucho más oscuros, grises. ¿Por qué? Por la contaminación. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ya sabemos que en los alvéolos sucede la hematosis. En los alvéolos jóvenes presentan un epitelio, ¿no? Un epitelio que está formado por células epiteliales llamadas neumocitos, ¿no? Neumocitos. Oh, profesora, entonces ahí se produce la neumonía, claro, ¿no? Cuando se llena esos neumocitos, de repente por flema, entonces vamos a sufrir una afección a los pulmones, ¿no? Entonces no va a haber espacio para quién. Miren, si esto se llena de moco, de flema, ¿qué va a pasar? No va a haber espacio para el intercambio gaseoso, ¿no? Porque acá adentro, en este espacio, en este volumen es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, como va a estar lleno de flema, entonces no va a permitirnos respirar y nos vamos a agitar con mucha facilidad. Tenemos diferentes tipos de neumocito. El neumocito 1, que es la célula epitelial plana más abundante que realiza el intercambio de oxígeno y CO2. Tenemos el neumocito 2, ojo, acá en las paredes tenemos el neumocito 2, que también es una célula epitelial de forma cúbica, que produce una sustancia surfactante que evita que el alveolo colapse durante la respiración, ¿sí? El pleura, ¿no? Que es una membrana cerosa que va a recubrir la superficie del pulmón. Muy bien, jóvenes. Solo decirles que se cuiden y que cuidemos nuestros pulmones, ya que son unos órganos muy importantes que nos van a permitir el intercambio gaseoso, ¿no? Y también nos va a permitir llevar el oxígeno hacia nuestras células. Jóvenes, cuidemos nuestros pulmones, protejámonos con los barbijos, lavémonos y no permitamos que el virus ingrese a estos alvéolos para poder multiplicarse y nos ocasionen daños. Muy bien, jóvenes, cuídense y hasta la próxima oportunidad.